Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo andan? Buen día. Buenos días. Buen día, profe. ¿Cómo andás? ¿Bien y vos? Hola, profe. Bien. Día gris, nublado, frente a la compu, con fiaca. Pero todo bien. No es una queja. Es la realidad. Esperamos un ratito que se sumen más compañeros y arrancamos. ¿Sí? Ujú. Ah, bien. Bueno, les voy contando o dándoles un panorama de la clase de hoy, para después arrancar. Vamos a darle continuidad en principio a lo que comenzamos la clase anterior, que es el tema de habilidad motora básica, o la habilidad motora, tratando de centrarnos hoy básicamente en cómo se va desarrollando, sobre todo en este periodo del nivel inicial, pero bueno, se van a dar cuenta que hay cuestiones que se extienden a los primeros años del nivel primario, porque la característica de los niños es la misma. Y vamos a charlar bastante de cómo sería el abordaje didáctico, o dicho en otras palabras, cómo tenemos que proponer nuestras clases con respecto a este contenido en el nivel inicial, ¿sí? Tratando de observar cómo está plasmado en el diseño curricular el tema de la habilidad motora. Y vamos a hacer una pequeña actividad de clase que ya hicimos la semana anterior, pero esta vez centrado en contenidos de la habilidad motora, de elaboración de propósitos y objetivos, la misma actividad que hicimos con capacidad perceptiva, para que ustedes sigan practicando esta cuestión de elaborar objetivos y propósitos. Y vamos a darle al final, ya sé, ya nombré muchas cosas, pero vamos a tener tiempo de hacerlo, un ratito para charlar del parcial, si es necesario hacerlo, si quieren sacarse dudas, consultas, o simplemente para que les cuente cómo va a ser, ¿sí? Parece que fuera una clase de 5 horas, pero no, en 2 horas vamos a llegar. Vamos a tomar asistencia primero. A ver. Denme un segundito. Matías Álamo, anda por ahí. No anda. Gonzalo Parada. Presente, profe. Hola. Agustina Paredes. Alex Peralta. Presente. Mauro Pérez. Silvina, si está. Presente, profe. Te veo. Rodrigo. Presente, profe. Presente, esperen que viene Matías. Ahí viene. Bueno, ahí entra, digo. Esperen que le pongo el presente. Eric Rivera. Presente. Te vi. Avi Rodríguez también la vi. Sí, profe. Jenny Rodríguez. Presente, profe. Hola. Nicolás Rubilar. Presente. Yasmín. Presente, profe. Lola Sánchez. Me parece que también la vi. Presente, profe. Sí. Matías Soyerman.
Presente, profe. Ahí está. Francisco Schiavone. Presente, profe. Ana Clara. Me parece que también la había visto. ¿O no? Profe, ¿a mí Sepúlveda Ana Clara? Sí, ahí está. Gracias. Matías Sobarzo. Buen día, profe. ¿Le puedo hacer una consulta? Dale. Ahí estaba viendo en la planilla, habla con Sí. Matías, el primero, Sí. que tengo un ausente el 15 del 3. Yo en esa fecha en realidad estaba con otra comisión. Sí, exacto. Mira, yo no te puedo pasar el presente porque no estabas conmigo. Seguramente la profe con la que tuviste, ella pasó la asistencia. Si te llega a aparecer esa fecha como ausente, avísame y yo lo arreglo. ¿Sí? Fíjate. Claro, en realidad lo que me pasa con esa fecha es que yo como que me cambié a mitad de semana. Sí. Entonces yo lunes, martes cursé con otra comisión y cursé otras materias. Y el miércoles me pasé a esta comisión y como que esa semana yo no hice didáctica. Ajá. Pero por eso en realidad, porque justo me cambiaron de comisión y me tocaron de nuevo las mismas materias que había tenido lunes y martes con la otra comisión. Claro, entiendo. Bueno, ahora lo arreglo, ¿sí? No te preocupes. Dale. Gracias. No, de nada. A ver, íbamos por Cande Solís. Presente. Dale. Profe, hola, Sí. buen día. Buen día. Estoy acá, no me podía conectar. Sí, Agustín, ahí te pongo presente. Ahí está. Bueno, gracias. Tomás Tarico estaba, ¿no es Presente. cierto? Sí. Sí, Melissa también. Juan Ignacio, me parece que también. ¿O no? Sí, profe. Sí. Aldana Vázquez. Buen día, profe, presente. Dale. Agustina Zapata. Presente. Hola. Y Ángel Zurita. Presente, profe. Bueno. Buenísimo. Bueno, chicos, chicas. La clase anterior habíamos empezado, charlado, iniciado con el tema de la habilidad motora, ¿sí? En principio, vamos a hacer como una introducción para así pasar a lo específico del día de hoy. Habíamos hablado de que la habilidad motora básicamente conformaba toda una serie de acciones motoras naturales de la especie, de nuestra especie como seres humanos, y que está dentro de nuestra carga filogenética, si se quiere decir de alguna manera, que puesta de relevancia dentro de un contexto educativo, nosotros los profes, por lo general, lo que tenemos que tratar de hacer es proporcionar las circunstancias y las actividades adecuadas para que estas habilidades que ya traemos como especie vayan apareciendo, vayan poniéndose de relevancia y vayan pudiéndose plasmar en las actividades de los niños y las niñas para que cada vez logren tener una disponibilidad motora más amplia y adecuada a la edad, ¿no es cierto? Habíamos diferenciado también dos momentos en el desarrollo de esta habilidad motora. Hay otros, pero los vamos a dejar por ahora porque corresponden a niños más grandes. Estos dos momentos básicamente era desde el nacimiento hasta los 2 años, el momento de desarrollo de la habilidad motora rudimentaria, que son las primeras acciones motoras que van llevando adelante los bebés. Y dentro de estas habilidades rudimentarias había 3 conductas motoras bien diferenciadas. Por un lado, el proceso de bipedestación, que no es otra cosa que el pararse y empezar a caminar, pararse en 2 pies, por eso bipedestación.
El otro proceso o las otras acciones motoras bien diferenciadas eran la motricidad de la mano, cuando empiezan a tomar objetos, a lanzarlos, a manipularlos. Y el otro proceso, el tercero, era el de la motricidad general, que se manifiesta en los bebés generalmente cuando se dan vuelta en la cuna, rolan sobre sus ejes, se arrastran, gatean. Bien, estos tres procesos sientan las bases para que luego, a partir de los 2 años y medio, 3 años, en el momento de desarrollo ya de la habilidad motora básica, aparezcan diferenciadas 3 tipos de habilidades motoras, ¿sí? Ya a partir de los 2 años y medio, empezaría el momento de desarrollo de la habilidad motora básica, que era este segundo momento de desarrollo de la habilidad motora, que va desde los 2 hasta los 7 años. Hay un abismo de diferencia entre estos dos extremos, pero paulatinamente esta habilidad motora es como que se va afianzando, puliendo, conociendo y haciéndose cada vez como un poco más coordinada, si quieren. Y diferenciamos 3 tipos de habilidades motoras en este proceso, que se corresponden a estos 3 procesos motores que se dieron desde el nacimiento hasta los 2 años. Estos 3 tipos de habilidades motoras que habíamos identificado eran la habilidad motora básica locomotiva, todo lo que nos permite trasladarnos de un lugar al otro, casi exclusivamente caminar y correr, ¿sí? Aunque hay otras formas, y todo lo relacionado con la marcha y con la carrera. Las habilidades motoras manipulativas, que se desprenden de esta motricidad de la mano, en primera instancia, que incluye todo lo que tiene que ver con la manipulación de objetos y lo que podemos hacer con ellos, los lanzamientos, los dribbling, los pases, las recepciones, el girar objetos, el golpear un objeto con el otro, bueno, toda una serie de habilidades motoras que incluyen sí o sí un objeto que manipular. Y por último, el tercer tipo era el de la habilidad motora no locomotiva, que incluía, básicamente, todo lo que no está comprendido en las otras dos. El empujar, el traccionar, el reptar, el arrastrarnos, el colgarnos, el suspenderse de un lugar, el balancearse, el girar, los apoyos, los rolidos. Es un grupo bastante importante y grande, ¿sí? ¿Por qué hacemos esta introducción? Porque básicamente hoy nos vamos a centrar en cómo se va desarrollando esta habilidad motora, ¿sí? En primera instancia, tenemos que entender o comprender que siempre partimos de la base que la habilidad motora básica o la habilidad motora son movimientos naturales de la especie. Lo vamos a volver a repetir porque tiene que quedar claro, porque desde ahí se va a desprender qué abordaje didáctico le vamos a dar posteriormente. Y que estas habilidades motoras básicas, en principio, conforman la base, la estructura sensomotora o de acciones motoras, sobre las que posteriormente, más adelante, a los 8, 9, 10 años, se van a conformar movimientos más complejos, más fluidos, y ya casi como ligados a las técnicas deportivas, ¿sí? No es el momento de hablar de técnica ahora en el nivel inicial. Como dijimos, esta habilidad motora básica, de no ser trabajada en el momento adecuado, de no proporcionarles a los chicos la vivencia y la experiencia y la exploración sobre ellas, vamos a estar con un ausente importante en posteriormente poder especificarlas o poder complejizar estas habilidades motoras. Yo hace un ratito les dije que hay 2 momentos posteriores en el desarrollo de la habilidad motora.
No los vamos a mencionar ahora, pero es el de la habilidad motora específica y el de la habilidad motora especializada. Lo vamos a dejar para cuando trabajemos específicamente nivel primario. Acá está como un resumen de lo que mencionábamos hace un ratito. ¿Cuáles son las locomotivas? ¿Cuáles son las no locomotivas? Esto más o menos lo trabajamos la semana anterior. La única cosa a tener en cuenta acá es que con el tema del saltar, algunos autores lo incluyen dentro de lo locomotivo, otros autores como esta lo incluyen dentro de lo no locomotivo, no importa dónde lo pongamos. El tema es que tengamos claro que tenemos que proporcionar experiencias sobre el salto. Ya se van a dar cuenta después que el diseño curricular lo incluye dentro de lo locomotivo, no importa. No hay que darle mucha vuelta ni mucho rollo a eso. Con el tema de lo manipulativo es lo mismo. Son todas acciones que ya mencionamos anteriormente y que tienen que ver con la utilización de un objeto, o de dos, a veces. ¿Por qué? Porque a veces utilizamos un objeto para golpear otro, como en el caso de raquetas, como en el caso de con un palo conducir pelotas. Bueno, ahí en ese caso se incluyen dos. El dribbling, por ejemplo, y se hace mención al equilibrio, que si bien no es una habilidad motora básica, es una cualidad motora, nos permite poder afianzar esta habilidad motora desde el control corporal, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que incluir todos los tipos de equilibrio también en el trabajo de la habilidad motora. Esta habilidad motora, también habíamos dicho que era factible todas estas habilidades de ser combinadas, ¿sí? Como primera mención habíamos dicho que lo primero que se afianza, que es la carrera, y la marcha y el salto por lo general, es lo primero que puede ser combinado, ¿sí? Difícilmente nosotros logremos, por ejemplo, en el nivel inicial, poder trabajar o poder plasmar en las actividades la combinación de una habilidad motora locomotiva como el correr con una manipulativa como el pasar y recibir. Va a ser sumamente difícil, no lo vamos a lograr, ni están preparados los niños para esto, porque esto requiere un cálculo de trayectoria muy particular, requiere adecuar la posición corporal a recibir el pase, y a eso súmenle el tener que trasladarse en el espacio. Bueno, entonces nos estaríamos equivocando si proponemos ese tipo de actividades. Como también, por ejemplo, el combinar la carrera con el dribbling. Es algo sumamente complejo, y que en primera instancia, en el nivel inicial, no lo van a lograr, ¿sí? Pero sí pueden lograr, por ejemplo, la combinación de la carrera con el salto, o de la carrera con el lanzamiento, que son básicamente habilidades motoras que se afianzan de manera rápida. Ustedes, cualquier cosa que quieran preguntar, hasta ahora no es nada nuevo de lo que venimos charlando, ¿sí? Profe, Sí, de los 2 a los 7 años, ¿cuál era la habilidad que se daba, que había mencionado? la habilidad motora básica, Y de los 0 a los 2, la rudimentaria. bien, gracias. No, de nada. El periodo, básicamente, de la habilidad motora básica entre los 2 y los 7 años es un periodo muy extenso desde el punto de vista evolutivo. ¿Por qué? Porque hay mucha diferencia entre lo que es un niño y sus posibilidades motoras de 2 o 3 años con uno de 7, ¿sí? Pero de cualquier manera conforma todo ese periodo la base para que el aprendizaje posterior pueda ser mucho más complejo. Tiene que ser el periodo más rico, y es, sin duda, del aprendizaje desde el punto de vista global, y donde todo lo que se pueda incorporar, vivenciar y explorar se tiene que hacer en este momento, ¿sí? Durante todo este periodo, la misma práctica motriz, o sea, la misma realización, el mismo hacer cosas, y
un grado de diferenciación corporal cada vez más complejo, porque ustedes recuerden que va evolucionando su esquema corporal, va evolucionando su capacidad de percibir lo que sucede alrededor, la capacidad de percibir también lo que sucede con mi propio cuerpo. Bueno, todos estos factores, sumado, por ejemplo, a un grado de capacidades motoras como la fuerza y la flexibilidad cada vez mayores, van a hacer que estas habilidades motoras básicas cada vez se ejecuten y se realicen de mejor manera, cada vez puedan incorporar más, y ese niño que a los 2 o 3 años corre de manera descoordinada, sin acompañar, por ejemplo, en su ritmo de carrera con los brazos, vamos a llegar a un chico de 6 o 7 años que corre, salta, lanza y realiza, siempre y cuando nosotros lo permitamos, todas estas habilidades motoras con un grado de coordinación bastante alto. Puntualmente, ¿sí? Y acá sí entramos en una cuestión específica del desarrollo de la habilidad motora. Entre los 2 y los 7 años hay 3 subestadios. El inicial, que va desde los 2 a los 3 años y medio, aproximadamente. El elemental, que es desde los 3 a los 5, y el maduro, que va desde los 5 hasta finalizar este periodo, que es a los 7 años. Como cualquier estadio del desarrollo, ustedes tienen que pensar que esto es una generalidad y que va a depender mucho de las vivencias, de los estímulos, de las experiencias y de las posibilidades de movimiento que tenga cada niño y cada niña. De cualquier forma, en estos, aunque haya 3 subestadios y que van marcando la evolución de la capacidad de movimiento de cada uno de los chicos y chicas, las respuestas motoras que dan en este periodo, entre los 2 y los 7 años, son todas respuestas motoras generales. No siempre estas respuestas motoras ante el mismo problema motor se van a resolver de la misma forma. Ni tampoco va a ser la más eficiente o la más económica desde el punto de vista corporal. ¿Y por qué no siempre se resuelven de la misma forma? Justamente porque es el momento de probar. Es el momento de que todo lo que se pueda realizar sea válido. Por lo tanto, no tenemos que cortar esa iniciativa de ir probando. Al contrario, tenemos que fomentarla. Y no tenemos que permitir, o no tenemos que hacer, que la única experiencia motora que tengan los chicos en el jardín sea la de copiar a nuestra forma de moverse, como profes. Lo peor que podemos hacer en este periodo es hacer que nos copien, porque nosotros nos vamos a mover con una vivencia previa mucho más rica que la de ellos. Entonces vamos a estar solamente proponiendo acciones motoras propias, nuestras, como adulto, cuando en realidad ellos tienen que pasar por todas las experiencias posibles. Recién al final de este periodo, entre los 6 y los 7 años, algunas respuestas motoras ya se van a empezar a especificar. Eso quiere decir que ante el mismo problema motor, lo van a resolver siempre de la misma forma. Supongamos que estamos trabajando los saltos, combinados con la carrera. Nosotros sabemos que para lograr un salto en largo, lo más eficiente es picar con un pie. Si proponemos esta actividad, tenemos que permitir que ellos experimenten y que logren descubrir de alguna forma que lo correcto, desde el punto de vista motor, es picar con un pie para poder tener un salto en largo más largo, básicamente. No hace falta cortar momentos, no hace falta llegar a la respuesta rápidamente, ¿sí? Por otro lado, recuerden que a esta edad la imagen corporal que tienen los chicos y las chicas es estática. No se pueden ver en movimiento. Por otro lado, su sistema nervioso central no está totalmente maduro, por lo tanto el nivel coordinativo del cual depende del sistema nervioso central, no va a ser el mejor.
el dominio corporal a veces no es el mejor, no es la forma más fluida y correcta. Por lo tanto, las respuestas motoras no siempre van a ser las que nosotros podemos tener en la cabeza como las más precisas o las más eficientes. No tenemos que ir en contra de eso, al contrario. Particularmente, las habilidades manipulativas son incorporadas posteriormente a las locomotivas. ¿Por qué? Porque incluyen la manipulación de elementos y hay cuestiones que influyen sobre esto. Ustedes imaginen un chico de 4 años tratando de hacer pases y recepciones. Hay factores de la percepción del espacio que se lo impiden, cálculos de trayectoria que todavía no se realizan de la mejor manera, la imposibilidad desde lo psicológico a compartir materiales y elementos con otros, o sea, prefieren tener su propio elemento y jugar solos. Hay toda una serie de cosas que hace que lo manipulativo se vaya adquiriendo posteriormente al resto de las habilidades motoras básicas. Esto no quiere decir que nosotros no la tengamos que proponer en nuestras clases, pero no podemos esperar lanzamientos precisos, no podemos esperar que los chicos jueguen con el otro y hagan pases y recepciones y que lo combinen con una carrera, no podemos esperar que hagan un dribbling fluido. Vuelvo a repetir, ¿los tenemos que proponer en nuestras clases? Sí, pero no esperemos que la realicen como si fueran adultos. Básicamente haciendo como una línea de tiempo entre los 2 y los 5 años, hay muchos factores que van lográndose y que hacen que esta práctica motriz cada vez sea más eficiente. Se incorpora la carrera definitivamente en este periodo, se incorporan los saltos en este periodo, primero el salto en profundidad, para luego ir agregando los otros. Los lanzamientos que podemos observar a partir de los 4 o 5 años, es un lanzamiento en el que se usa solamente el brazo con el que se lanza, y no hay intervención del cuerpo en este lanzamiento. Con esto quiero decir que no se traslada el peso del tronco en el lanzamiento, ¿sí? Ni tampoco se presenta la coordinación del paso cruzado. ¿Saben lo que es la coordinación del paso cruzado? No, profe. ¿No? Ustedes vieron profe. cuando van a hacer un lanzamiento, lo más probable es que hagan... ¿Es, profe, el que se usa en el vóley? A ver, ¿cuál? Por ejemplo, el del central, cuando se desplaza hacia 2 o hacia 4, puede hacerlo en paso cruzado. O sea, cruza, llega, Sí. ¿no? No se refiere a eso, es algo mucho más simple. Una posición ustedes del hacen- cuerpo para realizar el movimiento. ¿Cómo, Silvina? Con la posición del cuerpo para realizar un movimiento. Sí, tiene que ver con eso básicamente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lanzamos, si son derechos, lo más probable que hagan de manera coordinada y casi automática es adelantar el pie contrario, ¿sí? Si voy a lanzar con mano derecha, para que ese lanzamiento sea más eficiente, seguramente voy a adelantar el pie izquierdo y de esa manera poder trasladar el peso del cuerpo hacia adelante. Esa es la coordinación del paso cruzado. Adelantar el pie contrario a la mano o al brazo con la que se lanza, ¿sí? Bien, esto que parece tan simple a esta edad no se logra casi, o se va logrando de manera muy paulatina. Hay que dejar y permitir que los lanzamientos se hagan aún sin esta coordinación que parece una cosa simple, pero que tenemos que permitir que se vaya descubriendo. En cuanto a la trayectoria de los objetos, y que tiene que ver con el cálculo de trayectorias y que tiene que ver con las habilidades manipulativas, entre los 2 y los 3 años, si nosotros le lanzamos a un niño y una niña una pelota grande con precisión a su cuerpo, seguramente la van a poder agarrar. Eso no quiere decir que puedan adecuar su acción motora a que el objeto no vaya donde ellos están.
Las primeras trayectorias que son más simples de interpretar o de interceptar son las trayectorias terrestres. Por lo tanto, podemos empezar con juegos de pases o interceptar trayectorias con objetos que vayan por el piso. O a veces también, cuando ellos mismos lanzan un objeto, poder tomarlo. Difícilmente logremos que se logre a esta edad pases y recepciones con otro o con otra de manera fluida. Siempre va a haber interrupciones, sí. Eso también no tiene que ver con una parte del desarrollo psicológico que entra en juego, el egocentrismo, etcétera, etcétera. Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque hasta los 4 años prefieren jugar exclusivamente solos y con un elemento cada uno. Por lo tanto, ¿qué sentido tendría que nosotros lo pongamos con un compañero? Bueno, a ver, vamos a compartir y vamos a hacer pases. Ya a partir de los 5 o 6 años, esa cuestión empieza a modificarse paulatinamente, ¿sí? Y ya podríamos estar preparados desde el punto de vista psicológico como para poder empezar a fomentar este tipo de habilidades. Lo mismo con el pie. Ustedes recuerden que todo esto se traslada en lo manipulativo desde los segmentos superiores también a los inferiores, ¿sí? De cualquier forma, lo indicado sería comenzar con trayectorias terrestres, luego elementos lanzados por sí mismos para poder tomarlos. Ahí estaríamos justamente haciendo hincapié en esto que vos mencionabas, el trabajar solos, ¿sí? Con respecto al dribbling, muchas veces nos apuramos en querer incorporar el dribbling como forma de movimiento cuando no están preparados. El primer tipo de dribbling que vamos a incorporar va a ser el de lanzar la pelota contra el piso y tomarla. Ustedes me van a decir, bueno, pero eso no es dribbling. Sí, es dribbling. Es picar y tomar, picar y tomar, picar y tomar. Paulatinamente se puede ir incorporando los piques sucesivos con 2 manos, luego con una mano, pero vamos a ver y vamos a observar de que no se acompaña la pelota, se golpea. Y muy difícilmente podamos incorporar la combinación del dribbling con la carrera. Con la marcha o con el caminar puede ser, siempre y cuando puedan tomar la pelota. Observando clases de nivel inicial, muchas veces se observa que los profes proponen el picar y correr. Y tal vez alguno lo pueda lograr, pero la gran mayoría seguramente no. Se observa que ese dribbling empieza a ser muy impreciso, chocan la pelota con las piernas, no logran acompañar el ritmo de la carrera con el ritmo del dribbling, o sea, no tiene ningún sentido proponer actividades que no se pueden hacer. Posteriormente, entre los 6 y los 7 años, la cuestión empieza a modificarse porque la misma práctica motora hace que los movimientos cada vez sean más fluidos y eficientes, ¿sí? Se llega a esta edad con una marcha y con una carrera casi del todo coordinada, ¿sí? En el que pueden esquivar, atrapar, detenerse, hacer cambios de direcciones. Ya a esta edad los 3 tipos de salto principales tendrían que estar incorporados: el salto en profundidad, el salto en largo, el salto en alto, sin pensar en el salto en alto de atletismo. El poder cada vez sortear un obstáculo un poquito más alto. ¿Por qué? Porque el aumento de la fuerza, también esto colabora con esta acción. En los lanzamientos, ya a esta edad, van incorporando casi de manera natural esta coordinación del paso cruzado y la transmisión del peso del cuerpo en el impulso del objeto que se lanza. Acá, si ustedes observan, ya comienza la etapa en la que aceptan jugar con otros de manera espontánea, por lo tanto, ya estamos en condiciones de empezar a trabajar el pase y la recepción, que antes podría ser un ratito, bueno, no, ya no quiero, me voy, agarro mi... Bueno, no, ahora esta cuestión es un poco más espontánea.
Y la distancia que los separa no tiene que ser mucha. Ni tampoco tenemos que tratar de incorporar esto del pasar, recibir y estar en movimiento. Todavía no. Ya en cuanto al dribbling, las cuestiones de tomar la pelota empiezan a ser cambiadas por driblear, como nosotros lo tenemos en la cabeza, en nuestra cabeza de adultos, y ya se puede empezar a combinar esto del caminar y el dribbling sucesivo, ¿sí? Y en cuanto a las combinaciones, tenemos que tener claro, nuevamente lo voy a repetir, que lo primero que se combina es lo primero que se afianza. Por lo tanto, lo primero que vamos a lograr combinar son la carrera con el salto, la carrera con el lanzamiento, la carrera con el saltar y tomarme de algún lugar, y paulatinamente tengo que tratar de ir incorporando otras, ¿sí? Otras o todas las que pueda. Es un resumen bastante corto, porque si ustedes toman el libro se van a dar cuenta que hay mucha más información en cuanto al desarrollo de la habilidad motora básica, pero yo creo que es pertinente en el sentido de adecuar nuestras clases a lo que los niños y las niñas pueden hacer, ¿sí? Y para esto tenemos que ser muy coherentes en cómo vamos a proponer. Si no vamos a pretender que copien, entonces, básicamente nuestras clases tienen que basar a esta edad, con respecto a estas habilidades, desde la experiencia, desde la experimentación, desde el hacer mucho, todo lo que se pueda, tratando de que la copia de modelos externos sea lo menor posible. ¿Sí? Muchas veces, como profe, nos apuramos y queremos, planteamos un problema motor, ¿sí? A ver, ¿quién puede saltar lo más lejos posible a partir de la zona? Bien, eso es un problema motor. Pero automáticamente le damos la respuesta. No, esperen, hagamos una cosa, tomen carrera y cuando lleguen piquen con un pie. ¿Por qué no esperamos un poquito? Si planteamos un problema, ¿es necesario que demos la respuesta, nuestra respuesta automáticamente? No. Porque entonces lo único que vamos a estar fomentando es que se tome un solo tipo de respuesta. Tenemos que acostumbrarnos a que si utilizamos la resolución de problemas y la exploración, no nos debemos apurar. Tenemos que darle tiempo, porque cada uno tiene sus posibilidades diferentes. Profe. Sí. Una pregunta. Usted estaba hablando de el hecho de copiar por parte de, como si fuera los alumnos al profesor, o los participantes de la clase a quien está de guía. Y si utilizáramos, porque lo hemos usado en algunas actividades con mi grupo, elementos emergentes, como por ejemplo hacer como hace, o fíjense cómo hace un compañero, ahí sería como más... Eso es otra cosa, porque lo que hace el compañero no va a ser el modelo de movimiento que tenga el adulto, ¿sí? Sino que es un emergente ahí espontáneo. Exacto, tal cual. Por otro lado, nosotros tenemos que ir fomentando cada vez más complejidad. Entonces, si observamos a algún compañero que lo realiza de manera más eficiente, podemos proponer eso. Pero lo que tenemos que tratar de evitar es que nos copien a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos el adulto, somos el que tiene, entre paréntesis, el poder en la clase. Entonces se van a quedar con esa forma exclusivamente. Que puede ser la correcta, seguramente es la correcta. Pero miren cuántas otras experiencias no van a realizar por el hecho de apurarnos. Chicos, se va